Gracias y buenos días a toda la audiencia. Gracias Alejandro por la presentación. Muchas gracias a todos mis compañeros panelistas, Verónica, Miguel y Alberto. Hoy vamos a tratar un tema que pues ya tiene algunos semanas, un par de meses que viene este tema de la reducción de laboral a 40 horas. Es bien importante no nada más ver el aspecto fiscal o el aspecto legal, sino muchas veces el aspecto operativo. ¿Por qué? Porque es ahí donde pueden haber algunas áreas de oportunidad y estar incluso teniendo un control inadecuado de todo lo que es el, em, este conteo de las horas, ¿no? Si bien sabemos que va a ser gradual de aquí a 2030 el cambio, pues hay que tener en cuenta todos los procesos operativos que hay que cuidar, ¿no? Por eso está Said y Verónica, que son parte del equipo operativo de nóminas de aquí de BHR, pero también hay que tomar en cuenta la parte de seguro social, ¿no? Porque también se tienen que hacer ciertas precisiones, ciertas adecuaciones a los sistemas, cómo se van a reportar, o sea, cómo se va incluso a hacer ese entero de las cuotas obrero-patronales, ¿no? Para eso está Miguel Castañeda, que es nuestro gerente encargado de seguridad social. Y por último, y para ya comenzar un poquito con todo el antecedente, pues Alberto y la parte legal, que es esencial, ¿no? Oye, tenemos que actualizar nuestros contratos de trabajo, tenemos que estar viendo cuáles son los controles efectivos, cómo es que se lo vamos a dar a conocer a nuestra gente y bueno, sin más, Alberto, me gustaría un poquito que nos dijeras esta parte de por qué surge la iniciativa, ¿no? Y qué se debe a esta iniciativa. Hola Miguel, muy buenos días a todos. Pues sí, la iniciativa surge porque en México se tenía una de las jornadas laborales más extensas. Entonces esto generaba mayor estrés y mayor pues, un comportamiento un poco distinto en los colaboradores, ¿no? Lo que busca el legislador es darle tranquilidad a los trabajadores, es darle respiro, que tengan un mayor tiempo de calidad. Entonces hacen este cambio, esta reforma constitucional en la cual se generará para el cambio de las horas, de las horas laborables. Este, Hay Y que fíjate recordar que que hay un contexto antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, pues era todas las horas laborables, pues era como de corrido, ¿no? Después de la pandemia se genera trabajo en casa y se genera otro tipo de ambiente laboral. Mediante esta modernización se busca que el trabajador esté más tranquilo, tenga una mayor salud mental, una estabilidad emocional, que las actividades que trabajen, que los que puedan trabajar desde su hogar lo puedan hacer con un mayor rendimiento. Es esto lo que busca, una modernización en general a un ambiente laboral, Miguel. sí, y fíjate que aquí tomas un punto muy importante, ¿no? Porque dentro de esa iniciativa lo que establece es, oye, el mercado laboral mexicano sí es de los que tienen más horas de trabajo, tanto para la OCDE, pero a nivel global también en países que no son miembros de la OCDE, ¿no? De este organismo. El problema aquí es algo que también viene en la iniciativa, es que quieren demostrar que podemos ser más eficientes, ¿no? Que con menos horas y un mejor enfoque podemos ser más productivos, porque mucho de eso es donde el legislador
o las autoridades comentaron, ¿no? Dijeron, oye, pues es que sí, la jornada es muy extensa, la vamos a recortar, pero eso no quiere decir que la productividad tiene que disminuir. Esta productividad tendrá que mantenerse o ser mejor porque se le están dando mejores condiciones de trabajo a los empleados, se le está permitiendo tener una mayor calidad de vida, como lo comentaste, pero sí tuvieron que hacer reformas desde como lo platicaste, ¿no? Desde la Constitución. Y pues, ¿qué más que el artículo 123 que todos lo conocemos, es el que regula la parte laboral, ¿no? Así es, este artículo 123, el apartado A, hay que recordar que hay dos apartados, pero en este caso es el apartado A que corresponde a la actividad empresarial. Es el que se reforma, particularmente en la duración de la semana laboral, que se corrige a 40 horas y aquellos trabajos extraordinarios. ¿A qué nos referimos con trabajos extraordinarios? Hay que recordar que en diferentes empresas y de acuerdo al giro de las empresas, hay ocasiones en que el colaborador tiene la oportunidad de meter las famosas horas extras y estas horas extras van pagadas de acuerdo a la cantidad de horas que vayas acumulando, de acuerdo a tus actividades. Entonces, por primera parte, se hace una reforma a la actividad empresarial, se hace una reforma al horario general y se hace una reforma al pago de horas extras. Al haber esta reforma constitucional, hay que recordar que cada artículo constitucional genera una ley. Ajá, el artículo 123 genera la Ley General del Trabajo. Entonces, al reformarse la Ley General del Trabajo, de igual manera se reforma, perdón, al reformarse la Constitución Política, de igual manera se reforma la Ley General del Trabajo. Los artículos reformados, entre otros, es el artículo 58, que habla de la distribución de la jornada laboral común, de común acuerdo. Es decir, eh, la cantidad de horas que el trabajador va a prestar ante el patrón. El artículo 59, el establecimiento límite de máximo 40 horas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál va a ser el límite? Ahí te va a marcar ya un límite, que son las 40 horas. El artículo 67 está derogado. Sin embargo, el artículo 67 habla de las horas extras, del pago de las horas extras. Al verse también limitado, genera también esta limitación a la determinación de horas extras. Los artículos 66 y 68 volvemos otra vez al ajuste del régimen de las horas extraordinarias y el cómo quedan estas horas extraordinarias, cuál va a ser el máximo y mínimo. El artículo 69, el día del descanso, que se genera, pero también por horas trabajadas y también hay que tomar en consideración que cada empresa es particular. Es decir, pues muchas veces dicen yo descanso los domingos, pero hay empresas que su actividad empresarial, su mejor día es el domingo, entonces tendrán que descansar un día entre semana. Volvemos a lo mismo, si se trabaja la prima dominical, que es el artículo 71, el artículo 132, que es adición a la fracción 34 sobre las nuevas obligaciones patronales, es decir, cuáles son las obligaciones que ahora el patrón tiene que verificar ante esta reforma constitucional y posteriormente sobre la Ley Federal del Trabajo. Y el artículo 994, que es la modificación a la fracción cuarta bis relativa a las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los patrones. En Sí, general, estas son las nuevas reglas o son los cambios que se generan, que más adelante vamos a estar detallando uno por uno. sí, e incluso Alberto, y aquí ya viene esa parte operativa porque al final del día, ¿qué ocurre, no? Oye, sí están bien las reformas, es bastante extenso este tema de cambios, pero ¿cómo los vamos a aplicar? Y aquí, Vero y Said, nos gustaría que nos apoyaran a ver desde el punto de vista operativo todas los recovecos, todas las situaciones que nos podemos encontrar, porque pues al final del día, como bien comentaba Alberto, cada unidad de negocio, cada empresa se maneja de forma distinta, ¿no? Hay, así como tienen solamente un turno, una jornada que es la diurna, hay quienes tienen la mixta, hay quienes tienen nocturna, y cómo vamos a estar alineándonos a estas nuevas disposiciones, ¿no? Porque ahora sí que este año se reduce
se va reduciendo de forma gradual hasta que lleguemos al 2030, donde ya tenemos esas 40 horas. Pero ustedes, ¿cómo lo ven, Said, Vero? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muchas gracias, Miguel. Pues realmente creo que todo lo que es el área de nóminas, obviamente el acompañamiento de todos los proveedores de los software de nóminas, tenemos que trabajar conjuntamente porque esto implica pues un ajuste a los parámetros de los sistemas. ¿Por qué? Porque en materia de la jornada, pues tenemos que cambiar ya, porque nos hace el cálculo de los tiempos extras, que ya gradualmente se van a ir haciendo más hasta llegar a 12 horas de este máximo de tiempo doble y luego la triple que es a partir de la 3. Entonces tienen que ir haciendo esos ajustes y nosotros tenemos que ir muy bien de la mano con ellos para verificar el correcto cálculo y también ajustar las jornadas, como lo comentas. La jornada diurna, mixta, aunque siguen teniendo la misma duración, estas se distribuyen en el inter o en la semana, como las tengan distribuidas con los trabajadores. Y Said, ¿tú qué nos podrías comentar un poquito dentro de la perspectiva operativa de cómo has visto que algunos de nuestros clientes se están preparando o están trabajando en este cambio? Bien, muchas gracias, Miguel. Yo creo que aquí hay un tema muy importante, que lo mencionaron mis compañeros. Es una, estar pendientes precisamente de las adecuaciones que se vayan haciendo a los diferentes software. Y pues también de manera operativa, dentro de las empresas es sumamente importante que se empiece a hacer una revisión de los diferentes turnos que puedan manejar, ¿no? El análisis que puedan tener para poder distribuir la jornada de acuerdo con los parámetros que ya se establecieron, ¿no? Tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Dentro de los cambios que mencionaba Alberto, un punto que está ahorita muy presente es precisamente una de las obligaciones, que es el registro electrónico, ¿no? De las asistencias, de la entrada y la salida. Si bien dentro de la reforma en el transitorio o en los transitorios nos indican que la Secretaría de Trabajo pues va a emitir reglas al respecto, también las excepciones correspondientes. Apenas se pronuncia, ¿no? Salafranca, el titular de la Unidad de Trabajo Digno, donde dice que esto o esta implementación va a ser de manera gradual, ¿no? Y que también esto va a permitir que se pueda inspeccionar de manera más precisa, no solamente el cumplimiento de la jornada, sino también el pago del tiempo extraordinario, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues tener los soportes precisamente para poder cuidar la jornada y los pagos de tiempo extra, pues va a ser fundamental para evitar caer en riesgos, ¿no? Dentro de las multas que mencionaba también Alberto, pues hoy son sumamente grandes, ¿no? Van de 250 UMAS hasta 5,000 UMAS, ¿no? Y para efecto de Secretaría de Trabajo y Previsión Social son por omisión. Entonces, si es algo en lo que de manera operativa debemos de tener mucho cuidado y estar pendientes, ¿no? En las reglas que vaya emitiendo Secretaría, precisamente para cuidar todos esos aspectos y sacar la nómina de manera correcta, Miguel. Sí, y fíjate que algo muy importante que hablas es esta parte del famoso registro electrónico, El ¿no? biométrico. Y que al final del día eh, también la Secretaría del Trabajo tendrá que sacar algunas reglas de carácter general para la aplicación y cómo se va a modular toda esta situación, pero en el mercado hemos visto que de repente fue un boom de, ¿sabes qué? Yo tengo registros electrónicos, es más, regístrate desde el celular, tu hora de entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sabemos si posteriormente la autoridad vaya a querer algunos órganos certificadores o que efectivamente tengan el permiso para poder prestar este tipo de softwares, ¿no? Porque lo hemos visto y eso se ha visto mucho en la materia fiscal, ¿no? Cuando empiezan a haber ciertos lineamientos y fue mucho con el tema
de los PACs cuando empezó el CFDI, que solo eran personas muy particulares las que tienen esa prestación de servicios, o aquellos que, oye, ¿sabes qué? Controles volumétricos, necesitas un órgano certificador de el que te está midiendo toda esa parte de hidrocarburos. Seguramente como viene esta dinámica, podría ser que después la autoridad te establezca, ¿sabes qué? Deberás de auditar el registro electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque también sabemos que al final de cuentas sí es electrónico, pero pudiera ser manipulable. Y son de las cosas que se tendrían que estar cuidando, ¿no, Vero? Justamente sí, Miguel. Fíjate que eso es lo que estábamos platicando apenas hace unas semanas con el área de recursos humanos y decía que bueno, que sí, hoy por hoy se tiene, pero ahora va a estar muy vigilado. Entonces, ahora tenemos que prepararnos, crear una cultura de registro, y sobre todo lo que tú acabas de decir es algo muy importante que seamos, no es lo que tradicional que ya conocemos, porque esto ya tiene décadas, pero ahora como va a ser una carga de prueba, o sea, va a ser auditable, no, como dices, no va a ser cualquier sistema, la autoridad va a buscar proveedores autorizados, como lo dices tú, que cumplan esa parte y que no pueda ser manipulable y que yo considero que esos registros se pasan a Excel y pueden manipularse, pero yo creo que la autoridad va a decir, a mí permíteme descargar directamente de tu sistema de registro, pues esas asistencias. Entonces, pues aquí habría que pues, verlo desde el punto de vista legal, cómo pueden distribuir esas horas, porque sí sabemos que hay empresas y sobre todo algunos sectores que hay tiempos muertos y que, pues, ¿cómo se van a computar? Porque no son trabajados, porque ya sabes que pues, hablamos de salario, dice que por el trabajo realizado, y si no lo realizan, entonces tendrán que, pues, cómo controlarlos como aquellos tiempos cuando la carga se hace más pesada. Entonces, justamente nuestro sector así es. Podemos pensar en los auditores que tienen temporadas muy altas, pero también tienen temporadas bajas. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esos controles para poder cumplir con esta normatividad nueva? Sí, justo, y que eso se tendría que también estar reflejando en los contratos de trabajo, ¿no, Alberto? Porque al final del día todo Sí. tiene que irse en la misma sintonía, ¿no? Sí, correcto. Además de que la jornada laboral se tiene que cambiar desde ya. Es un contrato que se debe de elaborar ya nuevo. Posteriormente, con estos cambios de esta transición de 2026, de 27, 28, también se tendrá que enmarcar dentro de tu contrato. Y ahora, para efectos de seguro social, Tocayo Castañeda, pues la verdad es que mucho va a depender del área que computa toda la parte de las incidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver esta parte del salario diario integrado, el salario base de cotización, sobre todo con estas partes variables, ¿no? Porque al final de cuentas ya teníamos un historial de cómo veníamos manejando las horas extras. Y a partir de los siguientes años, pues habrá que modularse, ¿no? Hola, hola, buenos días. Así es, estimado tocayo, buen día a todos. Gracias por el espacio. Aquí es importante precisar varios temas. O sea, al final el tiempo extraordinario cambia en cuanto a al límite para poder laborar, pero al final desde siempre, este tiempo extraordinario ha sido fiscalizado por el Seguro Social por ese tema de que al final la hora extra no se está integrando de manera correcta. Aquí lo que recomendamos nosotros siempre en las auditorías a nuestros clientes es tener la materialidad necesaria para poder soportar o poder evidenciar todo este tema del tiempo extraordinario. O sea, llámeselos. Obviamente el contrato de trabajo no basta, el manual de prestaciones, tienes que tener controles de asistencia. Ahorita con el biométrico que ya va a ser de manera ya obligatoria,
Pero también aquí es importante, ahorita hablando del biométrico, es importante esperar las reglas porque las autoridades en estricto sentido, ya ahorita en estas fiscalización o revisiones de dictámenes, perdón, en ocasiones no aceptan el Excel del biométrico para evidencia de algún concepto, llámese tiempo extraordinario o premios de asistencia. Te piden las tarjetas checadoras o cualquier otra cuestión que sea más documental y que sea con firma autógrafa del trabajador. Entonces, sí necesitamos que la autoridad emita reglas, reglas muy claras para poder precisar esta cuestión, ¿no? Adicional a que, pues obviamente, toda esta parte del control interno que deben tener las empresas para este concepto de tiempo extraordinario, deberá de tener mucha materialidad, repito. O sea, aunado a los contratos, pues las autorizaciones, que en verdad sea un tiempo extraordinario, que el tiempo extraordinario debe de ser esporádico, no debe de ser de manera continua, sino no es tiempo extraordinario y se vuelve un tiempo ordinario y se vuelve un sueldo, ¿no? Entonces es el cuidado y el blindaje que se debe de tener en las empresas y en lo que nosotros en cada una de nuestras trincheras tenemos que ir viendo y blindando a los clientes, ¿no? Con respecto a esta cuestión, porque ya ahorita cambia a las 4 horas diarias, no rebasando las 12 en la semana, pero también tenemos que ver esa parte de que al final si rebasas ya hay sanción. Ya va a haber una sanción por el tiempo extraordinario que tú estás rebasando de manera legal, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que se tiene que tener en este concepto en específico, aunado a la integración como tal, ¿no? Aquí en la pantalla está un pequeño ejemplo de ello, ¿no? Entonces, estas horas se deben de manejar de manera muy cuidadosa, llevar los controles diarios de este tiempo, llevar este control diario de ello y en verdad que sea un tiempo extraordinario que se esté realizando por la necesidad de cada uno de los giros de las empresas, porque volvemos a lo mismo, si no se vuelve un tiempo ordinario ya no sería un tiempo extra, sino un sueldo que la empresa necesite y aquí ya no sería un tiempo extra, necesitaría hacer una estrategia de a lo mejor otra jornada de trabajo implementar, ¿no? Sí, y es que fíjate que hemos visto que es muy común esto, ¿no? O sea, ya Ujú. la parte de las horas extras se vuelven rutinarias. Sí, Ya sabemos, es más, muchos equipos de nómina o de recursos humanos ya hasta tienen su presupuesto de horas extras porque saben sí, que cuánto es lo que tendrán que estar pagando, ¿no? Y es bien importante este tema porque, como bien lo comentas, deben de ser esporádicos, por eso son exacto. extraordinarias, ¿no? Sí. Por eso esa es la palabra, extraordinaria, o sea, no tiene que ser rutinaria porque al final del día, pues hay consecuencias, ¿no? Y al rato, sobre todo trabajadores y que tienen incluso algunos sindicatos, pues pueden tener ahí problemas, ¿no? Exacto. Aquí sí se tiene que tener cuidado en este sentido con ese blindaje que se tenga de este concepto de hora extra, llevar, repito, esos controles exhaustivos. Y, y sí, al final en la fiscalización, la autoridad, si no ve la parte de que tú tienes un control, de que tienes todo el tema de autorizaciones, la política del pago, que en verdad es un tiempo esporádico, y la autoridad me refiero al IMSS, ya no es el excedente del tiempo extraordinario, ellos se van al importe total de la prestación. Hemos tenido casos que se lleva la evidencia y son 3 millones de pesos y la autoridad, si no le satisface la evidencia que le estás mostrando en una revisión de dictamen secuencial, te dice, no, pues el concepto entonces sobre la base son los 3 millones. Entonces, aunado a eso, a esa fiscalización que la autoridad está teniendo muy agresiva, por usar la palabra, tenemos que tener ese blindaje, ¿no? Y ese cuidado de este concepto como tal y llevar muy exhaustivo, aunado a que ya va a haber una sanción en caso de que yo ya rebase las 12 horas que establece esta nueva reforma, ¿no?
Sí, y fíjense que aquí esta parte es bien relevante, ¿no? Porque ¿por qué pusieron las sanciones? Porque al final de cuentas el espíritu de esta reforma es incrementar la calidad de vida de los trabajadores. Y viene, ya viene esto desde hace varios años cuando empezaron con la NOM 035, ¿no? Oye, necesitamos la salud mental del trabajador. Necesitamos también el bienestar del trabajador. Oye, ¿y cómo lo vamos a materializar? Porque muchas veces dijeron, no, pues yo ya tengo, yo como empresa ya tengo establecido ahí un cuestionario, se los aplico de manera periódica a mis trabajadores y ahí voy midiendo la norma, ¿no? Oye, sí, pero vamos a ver realmente qué se tiene que hacer, ¿no? También por eso los legisladores dijeron, oye, pues una de las situaciones es sí la productividad, pero tenemos que ser productivos con menos horas, ¿no? Porque también, como bien comentaba Vero, en algunas ocasiones hay tiempos muertos o tiempos que ya también muchos trabajadores dicen, ah, pues yo ya sé que faltan 15 minutos para que termine la jornada y hago como que me distraigo y voy al sanitario o hago como que pierdo el tiempo, ¿no? Hago como que trabajo, pero perdiendo el tiempo, ¿no? Y esas son de las situaciones que también hay trabajadores que sí abusan de este tipo de situaciones. Pero realmente el espíritu de la reforma es que los trabajadores, las personas, tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso al final de 2030, pues tendremos 8 horas menos de trabajo ya de manera legal y por eso también esta parte de las sanciones en las horas extras. ¿Por qué? Porque al final del día no vas a tener a tu trabajador horas extras cada semana y cada mes, cada 15 días, porque entonces ya no le estás dando esa calidad de vida que necesita, ¿no? Y por lo tanto ya no va a tener la salud mental ni el bienestar, ¿no? Que mucho sea de paso, últimamente la palabra bienestar está en todos lados. Entonces, por eso es que hay que estar, viendo toda esta situación, ¿no? Y evitar esas sanciones que al final del día sí son bien relevantes, ¿no? Y entonces entramos un poquito, Berito, a esta parte de las implicaciones en este tema de cómo se van a tener que reestructurar, qué es lo que tienen que hacer los equipos para poder tener esos controles, ¿no? Sí, Miguel, sí, justamente como comentábamos hace un rato, Said y yo, pues sí se tienen que incluir en los sistemas todos estos ajustes que va a ser de manera gradual y que cada año tenemos que hacerlos, de tal manera que, por ejemplo, para medir el tiempo extra, pues cada año tenemos que ajustar la jornada porque como va a ir reduciendo para determinar la hora diaria y el costo por hora, para poder calcular el tiempo extraordinario, pues sí se tienen que ir haciendo estos ajustes en cada uno de los conceptos que corresponda. Sí, y desafortunadamente lo que vemos, ¿no? Los sectores que siempre van a tener un mayor impacto son todos estos, los de retail, todas las cadenas de autoservicio, que al final del día, pues son de los que eh, de los que sabemos que van a tener un impacto considerable, sobre todo con el control del tiempo que esté trabajando la gente. ¿Por qué? Porque no están, no, vamos a ponerlo de alguna forma, no están tan vigilados o los controles no pueden ser tan suficientes para manejar esos volúmenes, ¿no? Por eso es que viene esta parte. El de manufactura sí, por el tema de cómo voy a medir, voy a tener un riesgo en mi producción, voy a seguir produciendo lo mismo, porque al final de cuentas estamos reduciendo las horas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a trabajar menos tiempo Ujú. los obreros. Entonces, tenemos que ver a los empresarios que sigamos produciendo lo mismo o produciendo más con esta disminución de horas, ¿no? Al final Claro. tenemos que ver eso, ¿no?
Sí, y sobre todo yo creo que aquí en este sector sería animar a la parte productiva de que pues van a tener, como decían, una mayor calidad de vida, más tiempo con la familia, tener un equilibrio entre vida y trabajo, entre vida y familia. Entonces, creo que aquí esta es una forma de incentivar al trabajador con el tiempo en ser más productivos, en que lo mismo que haces hoy en 8 horas o 9 horas o el tiempo que estás ahí, según cómo está su distribución, lo vas a hacer con 2 horas menos. Y vas a hacer, entonces es una forma, y para mí es un incentivo, ¿no? Dicen, no, pues le echamos más ganitas, sabemos que podemos y lo podemos lograr. Entonces, creo que esta es una cultura que deben de adoptar los patrones para hacerles conocimiento a todo el personal operativo, todos los que son de planta, técnicos y demás, pues de esta forma van a haber incentivado su vida porque van a estar más tiempo con su familia o con las actividades personales que ellos ya realizan o que desean realizar y que por las horas prolongadas que tenemos actualmente en México, pues a veces no siempre sucede, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que comentabas, las acciones, fíjate que estaba pensando yo que justo como estaba comentando Alberto, que a lo mejor, y tú, que a lo mejor va a haber reglas para en la implementación de estos biométricos, pues actualmente yo creo que muchos operarios de nómina metemos las horas y distribuimos las horas a nuestra conveniencia, para efectos patronales, por los efectos que esto implica, de manera manual. Ahora con los biométricos seguramente va a tener que haber una interfase y decir, pues ya no hay trampa, ¿no? Ahora es directito del biométrico, la conexión al software y de ahí habrá que trabajarlo porque pues no hay forma o quizás no va a haber forma de cómo disfrazarlo o diluirlo, ¿no? Sí, justo, y que dentro de esa parte de los impactos de esta reforma, pues tenemos que ver que, como bien decías, oye, con la misma gente puedo hacer más, pero muchos empresarios también dicen, oye, es que como le están quitando horas a mi gente, voy a tener que contratar gente adicional. ¿Por qué? Porque necesito cubrir esa parte de la producción, ¿no? O esa parte del servicio que presto a los clientes en el caso de retail. Entonces, muchos empresarios dicen, oye, es que en lugar de ser un beneficio para mi empresario, pues puede ser un perjuicio, ¿no? Pero como bien comentas, Vero, es cómo podemos llegarle a los trabajadores con ese cambio de cultura, con esa parte de, oye, pues vas a trabajar menos tiempo, pero vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, tienes que ser igual o más productivo porque al final del día, pues son menos horas de trabajo. Que aquí lo relevante va a ser en el tema de, hay sindicatos que son muy agresivos, ¿no? Así Y es. sí hay algunos que dicen, oye, pues tú sigue trabajando lo mismo, si hacías uno, pues vas a hacer uno en un día con otra hora adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te cubro. Entonces, habrá que ver el impacto con estas empresas que tengan sindicatos de estos que son bastante agresivos, porque no sabemos cómo va a ir esta situación, ¿no? Porque sí, también vemos que hay lo que pretende con esta reforma es que la gente esté más cómoda en los empleos, que haya una menor rotación y eso qué va a ocurrir con esa menor rotación. Pues la gente se está especializando, la gente ya sabe qué hacer, se le invierte menos tiempo a una curva de aprendizaje cuando hay una alta rotación y eso genera una mayor productividad, ¿no? Realmente con estos cambios es la esencia que debemos estar cuidando. Y así es. Yo creo Y que yo creo que ahora sí que el personal más beneficiado va a ser la parte operativa. Digo, porque tenemos una complejidad en todos los que somos, pues ya tenemos otro tipo de niveles administrativos. Es decir, algo un poco compleja. sí, no, la verdad es que sí, y aquí hay que tener mucho cuidado con esto y siempre es, oye, lo que voy a hacer, tengo que reforzarlo, recordemos que, como bien comentaba Miguel Castañeda, oye,
pues tenemos que demostrarle a la autoridad cuando venga, ¿no? Tenemos que ver qué materialidad tenemos. Oye, ¿y cómo lo va a hacer? Oye, aquí están mis registros, aquí están mis cálculos, ya vimos que no son horas extras que se conviertan en ordinarias. Entonces, es cómo le demuestro a la autoridad que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, estoy acatando la reforma de estas 40 horas y entonces vamos trabajando de manera armónica. Que estos 4 años de aquí al 2030 van a ser bien críticos, sí, porque vamos a tener que estar modulando cada año este tipo de De procesos, ajustes. de controles y de ajustes. Y esperemos que, como son las autoridades, ya se me va a vencer el año quinto por revisar. Ah, pues le reviso y el equipo de nóminas ya no está. Oye, ¿y cómo fueron los controles en aquel entonces? No, pues nadie sabe, ¿no? Entonces habrá que estar, sí, estipulando y dejando bien documentado cómo se está haciendo todo ese proceso de transición, porque va a ser bien complejo, ¿no, tocayo? Sí, así es. Aquí la importancia de todas las áreas involucradas estar muy en conjunto, muy en engranaje. O sea, aquí no hay áreas por separado. Las empresas tienen que ahora sí que nóminas, recursos humanos, laboral, fiscal y todo, unirse para hacer un análisis completo de lo que van a implementar, aunado a todo lo que es la parte de los sistemas, actualizar los contratos, políticas internas, capacitar al personal, dar a conocer esta nueva reforma a todos del que ya es el biométrico es algo ya obligatorio, que tienes que checar, tienes que salir, que ya no, en ocasiones había ahí que checaban o checaban después para que lo computaran como hora extra, ya deben de tener ese cuidado, ese control de tiempo extra. Entonces, todo esto se lleva a cabo en una estrategia, en un blindaje de todas las áreas operativas de cada una de las empresas, aunado con los especialistas en cada una de las materias para que esto se lleve, ¿no? Y aquí hay que recordar que la autoridad está dando este tiempo de gracia a partir de que dio a conocer el 1 de mayo de este 2026 para que empiece a arrancar estas nuevas disposiciones a partir del 1 de enero de 2027. Entonces aquí tenemos este tiempo de implementar, de ajustar, de estar revisando todo este tema para que no, ahora sí que no nos agarran las carreras y estemos todos acorde a las nuevas disposiciones en cada uno de los puntos importantes que acaten a cada una de las empresas, ¿no? Sí, y es el mejor momento para estar, para, para, para hacer un diagnóstico, yo así siempre he llamado, de decir dónde estoy parado ahorita, qué es cómo estoy operando actualmente la parte de nóminas, qué tengo que ajustarlo, ¿no? Porque ahí es donde viene la complejidad de Vero y de Saí, y ahora qué hago, cómo le hago, a partir de qué datos voy a estar, ¿no? Entonces, creo que es lo relevante, ¿no, Said? Sí, coincido con ustedes. Este debe ser un trabajo en conjunto, ¿no? Totalmente, donde todas las empresas, pues sí deben de realizar, pues si bien un comité, sí tener como focus group, ¿no? Donde se pueda alinear precisamente tanto el área de capital humano, área de finanzas, ¿no? El área de nóminas, en caso de que llegue a estar separada de algún área, así como las diferentes áreas operativas, ¿no? Uno de los puntos ahorita también que se estaban mencionando dentro del registro electrónico es que dentro de las mismas disposiciones, pues también nos dicen que para que tenga carga probatoria plena, pues debe de estar debidamente aceptado por el trabajador, ¿no? Entonces, si desde un inicio no se realizan todos estos cambios, independientemente de todas las implicaciones, de todas las implementaciones que se puedan hacer, pues al final de cuentas, como patrones, pues no nos va a cubrir de nada, ¿no? Porque si no está aceptada por el trabajador, pues no tiene validez alguna, ¿no? Entonces, sí es bien importante revisar desde la base con las diferentes áreas cómo nos va a impactar
y de qué manera vamos a empezar a tener las diferentes salidas de información para darle el cauce correspondiente en cada una de las materias, ¿no? O sea, en la parte de nosotros, cómo lo vamos a aplicar y a calcular en nómina, para que, pues, en casos de seguridad social, por auditorías, en casos ya fiscales, ¿no? Como impuesto sobre la renta, que no tengamos precisamente problemas en qué estamos haciendo malas retenciones o estamos integrando, ¿no? Los salarios bases de cotización de manera incorrecta, así como pagarle a los trabajadores. O sea, sí son muchas implicaciones las que se juntan, ¿no? Precisamente en cálculo de nómina. Y sí, es una revisión muy fuerte que se tiene que hacer en conjunto de todas las áreas, con todas las empresas, ¿no? Para analizar cuál es el estatus que se tiene. Sí, no, y aparte, como siempre se ha dicho, ¿no? Ahora que vengan las revisiones de la Secretaría del Trabajo, que esperemos no les toque a alguno de nuestros clientes, pero cuando lleguen, siempre, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar un oficio de la Secretaría del Trabajo y le van a decir al área de recursos humanos, aquí está, tú atiéndelo. Oye, ¿por qué? Porque es de la Secretaría del Trabajo y tú eres el que llevas la nómina, tú eres el que llevas toda la parte de capacitación y todo lo que es el desarrollo humano, ¿no? Entonces, tú lo atiendes, pero no ven esta parte integral, que realmente no solamente depende del área de recursos humanos o del área de nóminas, que son varias áreas las que inciden en toda esta parte. El equipo de nóminas es el procesador de la información de lo que genera la organización, de lo que genera el área operativa, el área comercial, el área legal, o sea, ahora sí que nóminas procesa datos, ¿no? No es que digan, ah, pues ya es de la secretaría, pues hazte bolas tú, ¿no? No. Es un trabajo en conjunto que desafortunadamente hemos tenido esa cultura, ¿no? Llega un requerimiento del IMSS, ah, pues el encargado de IMSS es el que lo debe de atender. ¿Cuándo? Pues la información de la nómina viene de otra área. O cuando llega un requerimiento del SAT, oye, es que están preguntando sobre cobranza. Ah, no, pues es que es del SAT, ese lo Pues tiene con que todo. enterar el de impuestos. No, o sea, tenemos que llevar esa cultura de la afectación de un área es por lo que hace toda la organización. Y toda la organización debe de estar cubierta, debe de estar con los procesos debidos y bien documentados de cuándo tendría que acatar ciertos ordenamientos, ¿no? Y este es el caso particular que desde ahorita tendría que estarse trabajando, como bien dices, Aida, en comités o en focus group o ver cómo le vamos a hacer y estar el área fiscal, el área operativa, el área de nóminas, el área de recursos humanos, la dirección de administración y finanzas, porque es de todos, ¿no? Sí, fíjate, Miguel, que un punto que tú mencionaste de la industria manufacturera y que todos tenemos que estar involucrados, pues ahí viene la supervisión de los gerentes o supervisores de planta que deben de estar constantemente vigilando la productividad y que esto no se convierta en que si haces uno o dos al día, pues con menos horas haces uno y medio, ¿no? Entonces, sí también va a ser un trabajo arduo para todas las personas o todos los encargados de plantas o de almacenes, que esta productividad no se pierda, que sigan haciendo lo mismo con menos tiempo. Y que son ajustes a políticas, ¿no? Pero esas Claro, políticas se tienen que dar a conocer a toda la gente. Muchas veces dicen, ah, pues está la política, ¿y quién la conoce? Nadie. el que la hizo. Pero, y de verdad que es la realidad. O sea, hay muchas empresas que tienen manuales, políticas bien establecidas y es más, hasta las tienen encuadernadas, pero de ahí a que a alguien se las den a conocer, no. Y creo que esa también tiene que cambiar ese tipo de culturas, ¿no? De Claro, poder la informarles, difusión. oigan, son estas políticas, las tienen que acatar, es por estas situaciones y cuál es la consecuencia del no, ¿no? Ahorita vienen sanciones y seguramente que con estos cambios la Secretaría del Trabajo sí va a estar supervisando a las empresas. Porque es bien delicado este cambio, ¿no? Entonces, tenemos que ahorita estarnos previendo
¿qué vamos a hacer? Si llega. Si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo parcialmente, pues entonces, ¿de dónde vamos a liberar cualquier riesgo que tengamos, ¿no? Y la verdad es que por eso es que ponemos estas 12 recomendaciones que ya las platicamos aquí en estos minutos, pero sí creo que es conveniente que cada una de nuestros clientes que están aquí en la audiencia se pongan a analizar qué es lo que vamos a hacer, cómo les podemos ayudar, qué es lo que tienen que hacer internamente, cómo vamos a estar documentando todos estos cambios, ¿no? Y con esto estamos prácticamente concluyendo este webinar. Estamos dejando, sí, ahora sí nos dio tiempo para dejar 10 minutos de preguntas y respuestas, si es que las tienen, pueden levantar la mano, y aquí les podemos ir ayudando, ¿no? Pero creo que tenemos que cambiar esa cultura y es lo que al final del día, pues todos coincidimos, ¿no? No sé, a ver, déjenme ver si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver. ah, la, La la hora de hora la de- comida creo que fue el primero que comentaron. Sí, a ver, déjame ver. Espérame un tantito. Ya Dice, levantaron la buenos mano días, también ¿cómo por se ahí. considera el tiempo de comida? Por ejemplo, aquí en la empresa el horario de lunes a viernes y diario son 10 horas, menos la hora de comida son 9. Laboradas por 5 días son 45, ¿es correcto? Sí, sí es correcto. La ley sí prevé y es una obligación del patrón otorgar por lo menos media hora de comida, de alimentos. Y dice que si estos se consumen dentro de las instalaciones, cómputa como tiempo trabajado, pero si este es fuera de las oficinas, bueno, o del centro de trabajo, pues no computa. Es decir, pero aquí como trabajan una hora, digo, les dan una hora de comida, esta ya no computa como hora laborada, porque además si sale el tiempo laborado que tienen ahí sus 10 horas, se le quita esa hora, son 9 por 5 45 y está dentro de los márgenes de tope de ley, que hoy por hoy son 48. De acuerdo, gracias, Vero. Y Alberto, hay una pregunta también que es para ti. Dice, oye, ¿generamos un contrato nuevo o hacemos un adendum al contrato? ¿Tú qué opinas? Eh, Cualquiera de los dos es una buena manera de resolver el conflicto o la reforma. El generar una adenda va a cambiar o modificar el contrato principal. A eso se refieren los convenios. El contrato da origen a las obligaciones y los convenios los modifican. Entonces, cualquiera de los dos estaría perfecto. El deber ser sería un convenio para que no se generara un contrato nuevo, sino que estuviera el origen y el cambio posterior. Sí, y a partir de los que se contraten, ya con esta modificación, pues ya es un contrato nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tiene las nuevas disposiciones y al final del día los que sí ya tienen tiempo con el contrato anterior, como bien comentas, el convenio, adenda, pues estaría bien. Otra pregunta más dice, para efectos del checado biométrico, ¿aplica desde puestos directivos gerenciales hasta personal operativo sindicalizado? Pues sí, mira, yo Para todos. ahora sí que esperaba esa pregunta, porque si Ajá. está en la nómina, es un trabajador y tiene que darse el tratamiento de trabajador con todos los derechos, obligaciones y todo lo que conlleva en la ley del trabajo. Si está en la nómina, también. Eso hay que revisarlo muy bien porque como decíamos, y decían muy bien ustedes, hay que esperar las reglas, ¿no? Porque Sí, pues finalmente, te digo, si cobran nómina, están en la nómina, pues son trabajadores. eso sí es un hecho, Vero. Muchas veces dicen, es que yo soy el director, sí, pero te pagan por nómina, o sea, eres un empleado, ¿no? Un ¿Y por empleado. qué voy a checar? Pues porque son las reglas que te Un establecen las cumplimiento. disposiciones. Ahora sí que está escrito, es una Es ley una y pues hay que política. Ujú. cumplirla. Sí, Y ese es el conflicto que va a haber porque muchos no van a estar de acuerdo porque hay quienes no se registran niveles medios, altos o altos.
¿Y cómo le demuestras a la autoridad? Ese es el conflicto que vamos a tener, sobre todo pues, aquellos que, pues por nuestra responsabilidad que tenemos dentro de las organizaciones, pues normalmente no nos aventamos 48 horas a la semana, nos aventamos más, pero tenemos que vigilar cómo no infringir en ese excedente. O sea, no decir, no, no cobro tiempo extra, pero tengo que buscar la forma de cómo lograr mi actividad porque estoy obligada. ¿Qué pasa si la autoridad llega, registra, bueno, pide mis registros biométricos, pide mi nómina? Pues aquí tienes trabajadores cobrando que no tienes registro. Claro. No, sí, de acuerdo, Vero. Y fíjate, aquí hay otra. Susana Juárez tiene una duda bien interesante. Dice, al final de cuentas, ¿cómo se van a reducir las 2 horas semanales? ¿Se dividen entre los días de la semana o se pueden reducir en un solo día de la semana? ¿Hay alguna regla para eso o se puede decidir internamente? Híjole, No, pero la deben ley sí salir lo reglas, ¿no? marca. Sí. Dice que va a ser la distribución de la jornada o del tiempo se va a distribuir de común acuerdo. Y esto va a ser de acuerdo a las necesidades de de cada industria, de cada sector, porque sí lo contempla la ley, dice que se distribuirán de común acuerdo. Sí, y fíjate que algo que platicaba hace tiempo con un cliente decía, oye, pues yo lo que voy a hacer es esas 2 primeras semanas, saben que pues el viernes en lugar de que se salgan a las 6, que salgan a las 4. Exacto, es lo que te iba a decir, porque la verdad hay empresas, digo, me tuve el privilegio de trabajar en una, que decía, si el viernes llegas a las 7 te vas a la 1. No, pues le sacrifico, ¿no? Claro. Llego a las 7 y me voy a la 1. Entonces, yo creo que, pues, como decíamos, es forma de incentivar, si no pueden entre todos los días de la semana, un viernes o a lo mejor el sábado, o como les convenga, o sea más satisfactorio para ambos, ¿no? Hay que considerar, en este caso, hay que considerar también, además de los contratos o los convenios que se vayan a generar, hay que considerar también el reglamento interno de trabajo, que todas estas modificaciones vayan de la mano, porque al ustedes hace unos momentos, al estar hablando de autoridades, hay que dejar bien claro que existe como autoridad la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existe como autoridad el Instituto Mexicano, existe como autoridad hasta el Tribunal Laboral y todas estas condiciones, cada uno de ellos puede marcar o tiene la facultad de, de solicitarte información. Ajá. Entonces, la forma, los contratos, el reglamento interno lo va a solicitar la Secretaría del Trabajo, la operatividad lo va a solicitar la Seguridad Social. Y si llegamos a tener algún problema con un empleado, lo va a solicitar el Tribunal Laboral. Entonces, todas estas tres autoridades diversas tienen que estar de la mano al reglamento interno de trabajo, que es un poco lo que estaba diciendo Vero. Al momento de modificar las horas, al momento de quitar 2 horas y dejarlo salir 2 horas más temprano, todo tiene que ir de la mano en el reglamento interno y subirlo. No nada más es lo voy a cambiar y bueno, ya lo decidimos internamente y que se quede como un acuerdo. No, tiene que ingresarse el reglamento interno de trabajo y tiene que estar autorizado. Sí, y eso es bien importante, Alberto, Claro. porque al final del día es lo que nos va a dar la base y la pauta de cómo se está rigiendo la empresa en materia laboral, ¿no? Por eso tienes ese reglamento interno y que lo tienes que depositar en la Junta, ¿no? De conciliación, para que tenga esa parte. Y ya nada más nos quedan un par de minutitos. Hay dos preguntas que quisiera compartir. Dice, buen día. Las obligaciones de la reforma son para todos, incluyendo microempresas que tienen solo 2 o 3 empleados. La respuesta es sí, porque al final de cuentas son patrones y ellos son los trabajadores y se deberán de cumplir las reglas porque estas reglas son constitucionales para los trabajadores. Entonces, no importa que tengas un solo empleado, 2 o 3, tienes que acatar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
Después, y ya nada más la última pregunta para ya irnos despidiendo, sería, dice, mi duda es, para las empresas que hacen en su mayoría home office, ¿qué pasa con el chequeo biométrico y demás reglas que van encaminadas a la presencia en físico? En su opinión, ¿qué recomendación podrían ayudar a proteger a estas compañías? Muchas gracias. Bueno, pues de entrada tienen que tener implementado la NOM 037, cumplir con todas las disposiciones que hay en cuadra y pues obviamente cumplirlas. Y pues eso no modifica en nada las obligaciones o las nuevas reformas, debe de ser mediante las mismas condiciones y debe de ser pues la implementación de la NOM 037. ¿Tú qué opinas ahí? Bien, sí estoy de acuerdo. Pues va implícita la NOM 037 y algo por lo menos que ha estado mencionando Salafranca en las diferentes conferencias o entrevistas que ha dado. Es que dice que no van a limitar, ¿no? A un solo software el registro, ¿no? De las entradas y salidas. O sea, no va a ser biométrico o que tenga que ponerme en algún escáner de ojos, sino puede ser a lo mejor mediante alguna app donde pueda registrar, ¿no? Mi ingreso y mi salida. Entonces, hoy con la tecnología hay diferentes herramientas precisamente para todas aquellas personas que hacen home office o que están fuera de las instalaciones que se pueden utilizar para poder cumplir con la obligación. Así es. De acuerdo. Ahora Pues sí que la obligación no se extingue por estar en casa. exactamente. No, con esto estamos finalizando nuestro webinar. Esperemos que haya sido de su utilidad. Hay algunas preguntas que quedaron al aire. Si nos gustaría que nos escribieran, ya sea el correo electrónico de dn@bhrmx.com, y que son los medios de contacto oficial. También tenemos nuestros canales de WhatsApp, nuestras redes sociales, y cualquier duda que tengan, con todo gusto las podemos ir aclarando. Les agradezco mucho a Tocayo Castañeda, Vero, Gracias, Said, estamos a la orden. Alberto, su participación en esta sesión, y quedamos atentos por las dudas que queden, nos puedan contactar. Como dice nuestro gerente de desarrollo de negocios, estamos a un WhatsApp de distancia. Así que muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, Hasta buen día. luego. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.